Bienvenidos a una nueva edición de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Hoy tenemos una edición especial porque es 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Ante la situación de público conocimiento respecto de la pandemia de coronavirus, los organismos de derechos humanos han decidido suspender la histórica marcha del día 24 de marzo y en su lugar harán acciones conmemorativas por la memoria y por el nunca más. Justamente en el Día Nacional de la Memoria, Comarca TV adhiere y se suma a seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Yo he soñado muchas cosas, soy muy soñadora, pero jamás soñé que mi cocina un jueves se iba a convertir en la plaza. Sí, en la plaza. Así la estoy sintiendo, porque desde aquí les voy a hablar a ustedes, como si fuera la plaza. Sueñen que marchamos, aunque no estemos marchando. Sueñen que van con las banderas. Sueñen que estamos cantando, a pesar de todo. Estamos viviendo momentos muy difíciles, sobre todo para las madres. Nunca cerramos la casa. Nunca dejamos de ir a la plaza. 43 años. Es como un dolor muy grande, pero yo quiero que la gente entienda y sepa que no lo hacemos por nosotras, que ya estamos bien. Lo hacemos por ustedes, para que entiendan cómo nos tenemos que cuidar. Imagínense, desafiamos las balas de todos los milicos, todas las comisarías, las conocimos todas, de adentro, no de afuera. El horror, el dolor, los golpes, la soledad. Nunca abandonamos. Pero hoy, como si estuviéramos defendiendo la vida de nuestros hijos, estamos defendiendo la de ustedes. Por eso no estamos en la plaza. Y por eso, sin haber soñado nunca, hoy convertí mi cocina en la plaza. La cocina donde leo, donde pinto, donde cocino, donde me encuentro con mi hija. Y donde desde aquí los abrazo a todos. Y hace 43 años que peleamos, todas las pestes, todas las balas, todas las cárceles. Y aquí estamos, para decirles que los queremos mucho, que por eso no vamos a la plaza. Por amor, no por indisciplina como hacen algunos. Lo vamos por amor. Por amor a nuestros hijos, que son ustedes, a los que tenemos que cuidar. Hemos puesto nuestros libros en las redes para que todos los puedan leer. Si alguno no lo pudo comprar, ahora lo va a poder leer. Hay para niños y para grandes. Contémosles la historia desde el lado del amor, no desde el lado del horror. Los libros de las madres tienen esa virtud. El horror queda para ellos. Para nosotros la fuerza, la lucha y el amor. Todas las madres los queremos mucho. Algunas van a grabar para el 24, que va a ser un día muy importante para nosotras. La verdadera memoria. Para ellos, para ellas, para los pibes y las pibas que dieron su vida por esta patria. Vamos a grabar muchas horas. Todo lo que ustedes quieran mandar, mándenlo. ¿Quieren poner fotos de los desaparecidos en su casa? Pongan. ¿Quieren pintar baldosas con pañuelos? Pinten pañuelos. ¿Quieren pintar las casas con pañuelos? Pinten pañuelos. Las fotos de ellos en todos lados. En los barrios, en los clubes, en los sindicatos. Todos tenemos algunos para recordar. Recordar haciendo. Recordar sintiendo. Recordar prometiendo y recordar cumpliendo. ¿Qué recordamos en este Día Nacional de la Memoria? Obviamente, los 30.000 compañeros, compañeras inmolados, detenidos, desaparecidos.
Y los recordamos porque fueron luchadores por sus ideas, pero además fueron el sujeto utilizado para disciplinar a un pueblo y cambiarle el rumbo a su modo de vida. Simbólicamente se perfecciona el 24 de marzo de 1976 un proyecto de no país, lo que llamamos un antiproyecto, que vino a desorganizar, a desaparecer, a desocupar, a desarmonizar, y a someternos como pueblo. Todo lo que era protegido por el proyecto que terminaron de aniquilar, que era el de la justicia social, lo vino a entregar, primero dando la garantía de pago, luego privatizándolo, luego desregulándolo. Es lo que protegía a la sociedad. Este antiproyecto asume la dependencia inteligente, como si fuera inteligente depender o someterse a otros, que se acepta como algo inevitable de la globalización y del modernismo. Lo lamentable que lo acaecido en el 76, a pesar de haberse recuperado la democracia en 1983, continúa vigente y no nos hemos podido sacar de encima este antiproyecto. Estuvimos cerca, pero lamentablemente no lo logramos. 27º principio. Solo en un antiproyecto la propia población interna o parte de ella puede ser tenida por enemigo o enemiga y ser perseguida como tal. La población propia del proyecto nacional es siempre sujeto y destinataria del proyecto. Este busca quererla, en sentido scheleriano, digamos, protegerla y posibilitarle ser. No puede, por tanto, ser el enemigo. En circunstancias de dependencia opresiva se producirá una situación de tremenda extorsión psicológica, la de considerar salvador y amigo al opresor. Así se acudirá a su ciencia y tecnología diseñada para oprimir como si pudiera igualmente liberar. Curiosamente se asume su doctrina militar que define al sometido como el enemigo. La doctrina de la seguridad nacional, característica de un antiproyecto, funciona como una teoría que justifica considerar a la población como el enemigo objeto de la acción militar. Esto merita cerrar el comentario con tres corolarios. El punto extremo de un país vencido es no ser siquiera tenido en cuenta por el vencedor. En un país en el que las Fuerzas Armadas se propongan la destrucción del denominado enemigo interno, correrán el riesgo de volverse fuerzas policiales, tornándose incapaces de accionar frente al enemigo exterior, el que naturalmente las derrota. Al dedicarse a la seguridad, que es una tarea policial, se incapacitan para la defensa, que es una tarea militar. En diversos golpes de Estado ocurridos en América Latina, las Fuerzas Armadas, incluso a su pesar, hicieron política sirviendo a la ideología del enemigo imperial. El golpe se lleva a cabo contra el propio pueblo, mientras que la guerra ha de ser contra el enemigo real. La Fuerza Armada que gana los golpes pierde las guerras. Además, en el caso de las Malvinas, el enemigo no eran los kelpers, sino el imperio al que muchos consideraron aliado. También, un imperio siempre resulta enemigo de los países. No hay imperio bueno, y en todo imperio hay un germen de fascismo, de destrucción del otro, que funciona hacia afuera y hacia adentro. Lo que denominamos antiproyecto apela a la desorganización. ¿Qué es la desorganización? Es si a mí me sacan un brazo, me sacan el otro, me quitan la cabeza, una pierna a la otra, desorganizan mi cuerpo vital. Si desorganizamos a una nación, la desmembramos y la dejamos lista, al desorganizar todos los aspectos de su vida nacional, listas e inermes para ser apropiadas, para ser sometidas. Es decir, el antiproyecto
nos convirtió como nación argentina, como pueblo de esta nación argentina, en sujetos de la sumisión, que equivale a una forma de esclavitud. En términos político-culturales es muy importante precisar, para tener memoria sobre esto, es que se trata justamente de un proyecto que niega todos los proyectos anteriores, los 6 proyectos vividos en Argentina. Niega nuestra identidad y al hacerlo se convierte en una especie de muro cultural funcional a que nos vemos obligados a asumir otras historias, porque borra esta identidad nuestra para someternos y quien no se reconoce a sí mismo busca espejos para reconocerse en realidades ajenas. Enseña Gustavo Sirigliano que todo proyecto que es sustituido se resiste a hacerlo. El proyecto que fue sustituido por el proyecto de la justicia social fue el del 80, que se resistió violentamente porque tenía una raíz antidemocrática, autoritaria, liberal en lo económico y autoritaria en lo político, que perpetró 2 golpes al proyecto de la justicia social. El primero en 1955, donde se bombardeó al pueblo, se usurpó el poder, se conculcaron los derechos sociales, se eliminó la protección de esa comunidad organizada institucionalizada en la Constitución del 49. Y tomen nota de un dato: se quebró la sociedad, se fomentó la grieta, y todo justificado ¿en qué? En una falsedad, en un engaño. Se decía que el gobierno de la justicia social, el gobierno del peronismo, era un gobierno nazi-fascista. Había que acabar con la derecha nazi-fascista en la Argentina. Lo iniciado en el 55 se completó en 1976. El proyecto de la justicia social, si bien había sido desplazado en 1955 también por una sonada militar, mantuvo sus valores, su vigencia. Y si bien acotado y proscripto, en 1973, por un periodo corto, regresó por el voto popular al gobierno. No fue admitido y el 24 de marzo de 1976 se termina de aniquilar el proyecto de la justicia social dándolo por terminado. Veamos claramente lo que Oscar Castellucci, en Proyecto Umbral, nos dice al respecto. El proyecto de la justicia social es el proyecto desarrollado en el periodo histórico que coincide con el del peronismo. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Los 3 elementos centrales del proyecto de la justicia social son, por un lado, el rol protagonista del trabajador organizado, fundamentalmente. Por el otro lado, el proceso de redistribución de la riqueza. Y, en tercer lugar, el modo por el cual concretás estas 2 cosas, que es tener una política de pleno empleo. Digo, me parece que estos 3 elementos son los que caracterizan al proyecto y me parece que no han perdido de ninguna manera vigencia y son de algún modo como una especie de mandato pendiente de este proyecto que ha quedado inconcluso. La comunidad organizada me parece que sintetiza un elemento fundamental que es la posibilidad del desarrollo del yo en el nosotros, donde escapa, digamos, con una alternativa propia los planteos tradicionales que pueden venir tanto del lado del liberal capitalismo como del colectivismo marxista. Ni un hombre aislado, individualizado, lobo del hombre, ni un hombre anulado en lo colectivo. Siempre Perón dijo en sus discursos una frase que él se refiere siempre a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación. Me parece que esos son 2 elementos fundamentales, pero además en ese orden. De un pueblo feliz deviene la grandeza de la nación, sin ninguna duda.
Es un proyecto inconcluso que, para anular el proyecto de la justicia social, para desviarlo, hay que entender claramente que fue necesario no solo la dictadura de la Revolución Libertadora, sino la dictadura del proceso. Fueron necesarios los 30.000 desaparecidos. El engaño, siempre el engaño. En el 55, los que perpetraron la usurpación del poder, dijimos, se justificaron en que había que derrocar a un gobierno tiránico nazi-fascista. En el 76 cambiaron el argumento. Había que acabar con el surdaje, la subversión, el comunismo, tal o cual ideología o partido. La verdad es otra, muy distinta. Vinieron a instalar la especulación, por lo que necesitaron los 30.000 desaparecidos para hacer desaparecer al sujeto sociológicamente central, al trabajo y al trabajador. En tiempos de la pandemia de coronavirus, el mundo parece redescubrir que la organización de los estados-nación no es suficiente, no es adecuada para atender las necesidades humanas, no los negocios, que sí los atienden muy bien. Por eso me detengo un ratito en ver la importancia de lo que se derrocó. ¿Cuál era el eje central del proyecto de la justicia social? Nada más y nada menos que una comunidad organizada, pero con rango constitucional, que establecía capítulos dedicados a proteger como derechos especiales los derechos del trabajador, el que fue desaparecido por el golpe del 76, de la familia, la que fue desmembrada por el golpe del 76, de la ancianidad, que fue entregada al Fondo Monetario y al Banco Mundial a partir del golpe del 76, de la educación y la cultura, que fue enajenada y también sometida a los dictados del Banco Mundial. Esta comunidad organizada tenía también garantizada constitucionalmente la propiedad privada, el capital y la actividad económica en función social. El capital, decía el artículo 39 de aquella Constitución de 1949, debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. La propiedad tiene para ese proyecto de la justicia social función social y la riqueza se debe organizar teniendo como fin el bienestar del pueblo, que es el sujeto central de una nación. El golpe del 76 nos entregó al pilar financiero global, a la especulación. Fue dando en garantía los recursos públicos, facilitando el camino hacia su privatización. Nosotros que hemos padecido durante los últimos años el saqueo a manos de prestadores privados de servicios públicos, no debemos olvidar en el Día de la Memoria que aquella Constitución del 49, derogada por un bando militar por los golpistas del 55, dejó el camino expedito para que ocurriera esto. ¿Por qué? Porque la Constitución del 49 establecía que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son de propiedad inalienable de la nación. Y además, la Constitución establecía que no podían ser dadas en concesión, no se podía privatizar su gestión. ¿Y por qué esto lo hizo el convencional constituyente del 49, aquel gobierno de la justicia social de Perón? Porque ya la Baring Brothers nos había expoliado, nos dio un supuesto préstamo que entró por una puerta y salió mayoritariamente por otra, y se quedó con el servicio de agua y los ferrocarriles. Digo, nada nuevo bajo el sol y que se volvió a repetir. Hacía falta aniquilar este proyecto para dar lugar a los negocios de los mercaderes. Sin proyecto, el virus de la descomposición avanza y un país se va deshaciendo. Compartamos la caracterización de Armando Porati también en aquella investigación Proyecto Umbral. El antiproyecto es la anulación, en general por la violencia, de esa voluntad propia de llevar adelante la vida y
la sustitución de mi voluntad por la de otro. Sería lo que en términos individuales es la equivalencia de la esclavitud. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Las fechas son en buena medida arbitrarias, pero hay fechas muy cargadas, muy densamente simbólicas, que pueden ponerse al comienzo de algunos de estos tramos de nuestra historia. La más fuerte para el inicio del anteproyecto es 1976, el golpe de Estado de marzo de 1976. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Un proyecto es siempre un proyecto de nación. Un antiproyecto, en primer lugar, es un proyecto de no nación. Es que no está negando solamente el anterior, que para el caso sería el proyecto de la justicia social, sino que niega todos los proyectos anteriores. Ahora, este antiproyecto tuvo dos momentos muy claramente diferenciados. Por un lado, el de la violencia militar. El método es el terrorismo de Estado y creo que el objetivo profundo, el objetivo estratégico era la destrucción del trabajo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. En el segundo momento, que podríamos llamar democrático, o sea, después del 83, la constante es la profundización de lo que incluso se llamó el modelo en su momento, ¿no? O sea, la reconversión de un capitalismo productivo, industrialista, en un capitalismo financiero y la destrucción del trabajo. Cuando uno no tiene proyecto y está, como lamentablemente estamos aún, en un antiproyecto, caso del neoliberalismo de la sumisión, la traición a las necesidades del pueblo es inevitable. Porque es como dice el viejo profesor. Si uno no tiene trazada una ruta, es muy difícil saber a dónde va a llegar. Cuando un país no tiene proyecto, eso sí, es seguro que está en el proyecto de otro país que es más poderoso que él. Sería injusto concluir este homenaje de Comarca TV al Día Nacional de la Memoria sin honrar a todos los que fueron parte de esta comunidad organizada antes de su formulación teórica, ya en el Congreso de Mendoza de Filosofía, también del año 49, como por ejemplo las misiones jesuíticas con su forma de organización, los primeros habitantes con sus distintos modos y maneras de organizarse y de compartir la vida y el suelo y la tierra, como lo fueron los clubes de trueque y como ejemplarmente lo fueron y lo son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Nuestro homenaje a todos los que en los momentos de mayor adversidad y cuando todo parecía perdido, con la fuerza del amor, lucharon por esta memoria, verdad y justicia. Porque en suma, un proyecto es un proyecto de vida, un antiproyecto es un proyecto de muerte.